Hola, soy Blue Balloon Fighter, y por los mensajes que he recibido últimamente, me parece que bastante de vosotros estabais esperando este vídeo. No quiero haceros esperar más tiempo. Así que vamos a hablar de Mother. Pero empecemos por el principio. Érase una vez una compañía de videojuegos llamada Enix. Enix contrató a un hombre llamado Yuji Horii, que hasta ese entonces había estado escribiendo manga. La primera serie de juegos que Yuji Horii escribió fue una trilogía de aventuras gráficas de detectives que se lanzó para los ordenadores de aquella época. Pero fue cuando Yuji Horii adaptó el primero de estos juegos a la Famicom cuando la serie alcanzó su máxima popularidad. Un mando de Famicom no es un teclado, no te permite teclear los comandos que quieres que los personajes hagan, así que Yuji Horii hizo el juego de tal manera que utilizando el mando pudieras escoger entre distintos comandos predeterminados. La siguiente serie de juegos que Yuji Horii diseñó fue la trilogía original de Dragon Quest para la Famicom. De nuevo, el concepto de estos juegos es la simplificación de un género de juegos que ya se había extendido en América, sobre todo para el ordenador. Básicamente, el logro de Yuji Horii fue hacer que juegos con gran cantidad de texto fueran lo bastante sencillos como para atraer al gran público. Y lo atrajo de qué manera. Para cuando el Dragon Quest 3 fue lanzado en Japón, la serie era ya tan popular que los jóvenes dejaban de ir al colegio simplemente para hacer cola delante de las tiendas y ser los primeros en comprar el juego. De hecho, se dice que incluso algunos trabajadores no fueron al trabajo con tal de hacer cola y comprar estos juegos. Por eso, Enix decidió no volver a lanzar un juego de Dragon Quest en un día laborable y lanzarlos siempre en un sábado. Ahora echemos un vistazo a esta misma escena desde el punto de vista de las compañías diseñadoras de juegos. Aquí hay dinero. El género de RPGs y el género de aventuras gráficas dan dinero. Así que empezaron a salir aventuras gráficas como Snatcher de Hideo Kojima, The Death Trap escrita por Hironobu Sakaguchi, o la serie del Club de Detectives de Famicom de Nintendo escrita por, entre otros, Yoshio Sakamoto. Estos dos últimos aunaron esfuerzos para escribir un juego para la Famicom Disk System, una especie de mezcla entre una aventura gráfica y un simulador de citas centrado sobre la ídolo juvenil Miho Nakayama. Este juego es un ejemplo de una estrategia de marketing, utilizar a una celebridad del momento para intentar vender un juego. Un ejemplo muy interesante de esta estrategia podríamos verlo en un juego desarrollado por Taito, El Desafío de Takeshi. Se trata de un juego... No sabría decir si es una aventura gráfica, un juego de plataformas, un juego de lucha, no está claro. La idea de Taito era hacer una versión en videojuego del famoso programa de televisión por aquella época, El Castillo de Takeshi. Un concurso de televisión un tanto sádico creado por ese extraño personaje, Takeshi Kitano. Takeshi era un humorista, y un escritor, y un director de cine, y un actor, era varias cosas. Y lo curioso de este caso es que Takeshi se implicó en el desarrollo del juego. Esto es extraño porque en la mayoría de los casos las celebridades que daban nombre al juego simplemente eran un mecanismo de publicidad, pero aquí los desarrolladores de Taito se reunieron con Takeshi en un bar. Y Takeshi empezó a beber sake y acabó borracho a mitad de la reunión. Aún así, todas las sugerencias que Takeshi le daba a los desarrolladores del juego fueron incluidas dentro del juego. El resultado fue un juego con una gran cantidad de situaciones y personajes que el jugador podría reconocer del mundo real. Ese es el arte de un buen comediante. Pero el que este juego te haga gracia o no depende de si tu sentido del humor se parece al de Takeshi. Por ejemplo, en el juego se presentan escenas como emborracharte y divorciarte de tu mujer para después irte de aventura abandonando a tus hijos. Aunque si esa opción no te gusta, siempre te queda la opción de matarlos a puñetazos. Además, el juego estaba expresamente diseñado para ser frustrante, con pruebas prácticamente imposibles de completar, puzzles que eran tan rebuscados que ni siquiera las guías de pistas ayudaban, y controles malísimos que hacía prácticamente imposible pasar ciertos niveles. Naturalmente, esto a los jugadores no les gustó. De hecho, en la revista Famitsu, El Desafío de Takeshi apareció como uno de los juegos mierda. Todo lo contrario del Dragon Quest 3, que aparecía como el mejor juego de la historia. Así que todas las compañías japonesas importantes empezaron a sacar juegos de rol. Namco, Hudson Soft, Sega, una pequeña compañía llamada Square, todos tenían su RPG. Todos menos Nintendo. Pero eso iba a cambiar.
Érase una vez un hombre extraño llamado Shigesato Itoi que era famoso en Japón. Durante el tiempo de la burbuja económica japonesa, el trabajo de Shigesato Itoi era hacer eslogans para distintos productos. Era un trabajo que se le daba muy bien, pues una de las virtudes de Shigesato Itoi es que es capaz de escoger qué palabras justas son las que necesita para dar más efecto a una frase. Esto hizo que a Itoi se le viera con un halo poético en Japón, lo cual lo acercó a compañías importantes como los estudios Ghibli o Nintendo. Al parecer, la primera vez que Nintendo contactó con Shigesato Itoi fue para la campaña de publicidad del juego de citas de Miho Nakayama. Pero Shigesato Itoi, a quien le parecía que los videojuegos eran un medio nuevo interesante y tenía ideas para hacer un nuevo juego, quiso aprovechar esta ocasión para reunirse con el desarrollador de juegos Shigeru Miyamoto. Itoi le presentó a Miyamoto una gran cantidad de texto que se le había ocurrido que podría estar bien incluido en algún juego, un juego que tendría un tono que ningún juego anterior había tenido hasta ahora. Pensó que al presentarle unos diálogos tan únicos, Miyamoto quedaría impresionado. Pero la reacción de Miyamoto fue muy diferente. Miyamoto, que tenía los pies en la tierra y no se había olvidado del batacazo del desafío de Takeshi, le dijo a Shigesato Itoi: «Mira, esto está muy bien, pero no sé si este texto seguirá funcionando cuando lo metamos dentro de un juego». Entonces le señaló una pantalla en la que estaban trabajando en hacer Doki Doki Panic y le dijo: «Mira, así es como se hace un juego, es un trabajo difícil. No es solo escribir unas cuantas líneas de texto». Entonces le sacó un montón de papeles oficiales que tendría que rellenar. «¿Ves? Hay que hacer un montón de papeleo, es un trabajo duro». El desilusionado Itoi le dijo entonces: «Sí, entiendo que es un trabajo duro. Supongo que esto no iba a funcionar. De todas formas, gracias por atenderme». Y se fue. En el tren de vuelta a casa, Shigesato Itoi estaba muy apesadumbrado. Había oído que las críticas de Shigeru Miyamoto eran muy cortantes y directas, pero él pensaba que el guión que le había presentado sería tan impresionante que no podría rechazarlo. No es que le preocupara trabajar duro, él tenía muchas ganas de hacer este juego, pero a lo mejor es que sus ideas no eran tan buenas después de todo. Entonces, cuando llegó a su casa, recibió una llamada telefónica. Era Shigeru Miyamoto, que le decía: «Mira, si de verdad estás dispuesto a trabajar, si esto no es solo algo que se te vaya a olvidar dentro de un rato, podemos intentar hacer el juego a ver qué pasa». A lo que Shigesato Itoi contestó: «Gracias, gracias, gracias. Aprovecharé esta oportunidad al máximo». Y así empezó el desarrollo de Mother. Y Shigesato Itoi cumplió su palabra. No se limitó a dictar unas cuantas sugerencias como habría hecho Takeshi Kitano. Él fue a Nintendo a trabajar todos los días. Por supuesto, se encargó de la publicidad y también escribió todo el texto del juego, en el que quedó impreso su estilo característico. Su objetivo era romper con las convenciones de los videojuegos, era presentar personajes que los jugadores pudieran reconocer, personas que les recordaran a la gente que ellos se encontraban en su vida diaria. El juego nunca escondió que estaba inspirado en Dragon Quest, pero si comparamos ciertas escenas, como por ejemplo entrar en una ciudad y hablar con el primer personaje que encuentras, en Dragon Quest es simplemente andar hacia un icono y recibir una charla totalmente aburrida. En Mother, por contra, es andar por el mapa y sin darte cuenta ya entras en la ciudad, como pasaría en el mundo real. No hay una línea divisoria entre lo que es la ciudad y lo que son las afueras. Y las conversaciones con los personajes, bueno, sí, dan la misma información, pero hace que los personajes tengan personalidad. En Dragon Quest eres el descendiente de un héroe legendario, que para grabar la partida tiene que hablar con el rey. En Mother eres un niño con asma, que para grabar la partida tiene que llamar a su padre. En Dragon Quest te enfrentas a dragones y hechiceros. En Mother te enfrentas a... Pero Shigesato Itoi no solo se aseguró de que la ambientación del juego fuera la adecuada, sino también dio instrucciones a los jugadores para que su modo de juego fuera el adecuado para disfrutar de esta ambientación. Así, en la parte de atrás del juego podemos leer: «Por favor, tómate este juego con calma y disfruta de él todo lo que puedas. Además, puede que quieras mantener el volumen algo alto. Petición del creador del juego». De hecho, para asegurarse de que te estás tomando el juego con calma, el juego te interrumpe si llevas mucho tiempo jugando seguido y te dice que pares un ratito. En cuanto a lo de que mantengas el volumen alto, probablemente es porque Shigesato Itoi es amigo de uno de los compositores de la música del juego, Keiichi Suzuki. Keiichi Suzuki era el líder de un grupo de música bastante popular en Japón llamado Moonriders.
y ya había colaborado con Itoi en proyectos como Penguinism, un álbum de los 80 que contenía canciones escritas, la letra, por Shigesato Itoi, y el propio Itoi cantaba estas canciones. Y ahora que estamos hablando de la música de Mother, echemos un vistazo a ciertos parecidos razonables. Sin duda, la música es uno de los aspectos más importantes de este juego. De hecho, todo el argumento gira alrededor de una canción que estás intentando aprender. Y, por alguna razón, esta canción me recuerda a algo. De hecho, hay muchos elementos en común, tanto a nivel del argumento como a nivel de la iconografía, en Encuentros en la tercera fase y Mother. Tenemos que cuando los alienígenas se acercan a las poblaciones de humanos, los objetos inanimados cobran vida, que es el principio del argumento en Mother. En Encuentros en la tercera fase, la montaña en la que transcurre el final de la película es la Torre del Diablo. El final de Mother también transcurre en una montaña parecida, pero en lugar de llamarse la Torre del Diablo, se llama la montaña Holy Loli. Otra ironía de este tipo es que una de las protagonistas de Encuentros en la tercera fase está en un viaje para intentar rescatar a su hijo que ha sido secuestrado por los extraterrestres. En cambio, en Mother es la madre de una de las protagonistas la que ha sido secuestrada por los extraterrestres. En cuanto al aspecto de estos extraterrestres, Gaigas se parece bastante a por lo menos uno de los extraterrestres que aparece en Encuentros en la tercera fase. Y ya que estamos, hablemos de los diseños de los enemigos a los que nos enfrentamos en Mother. Tenemos personas, objetos y animales que están siendo controlados por Gaigas, pero el diseño del resto de los enemigos tiene un aire a cómic occidental. De hecho, cuando en el juego hacemos un crítico, en la pantalla aparecerán las onomatopeyas típicas de los cómics americanos. Una de las cosas que me gusta del Mother original que no comparten sus secuelas es el estilo retro de los enemigos a los que nos enfrentamos. Y no hablo de retro de los años 80, hablo de retro de los años 20. El estilo de estos diseños parece sacado de las cubiertas de los Pulp Fiction, de las portadas de las películas de la serie B. Es ese diseño tan malo que es bueno. Y
Hay casos en los que además podemos saber exactamente de dónde ha salido el diseño. Por ejemplo, en el caso de Jane, si miramos en las instrucciones en la descripción de este enemigo... Un momento, por favor. Ahí. Nos dirá que se parece a un robot que vio en una película por la noche en la tele. Tal vez se refiere a esta película, Metrópolis, el clásico del cine mudo alemán. Sí, no te preocupes, no hace falta que insistas, no me he olvidado de ti. Este pintoresco personaje tal vez sea la inspiración del Dr. Distorto, un fabricante de robots que aparece en Mother. Pasemos a otro enemigo. El Moog, con sus tentáculos característicos. Las criaturas tentaculadas son muy frecuentes en las portadas de las Pulp Fiction por razones evidentes. The true origin of tentacle porn. ¿Qué ha sido eso? El caso es que esta imagen que tenemos de los extraterrestres se remonta tan atrás como 1898, cuando apareció por primera vez en el libro La Guerra de los Mundos, escrito por Herbert Wells. Hasta donde yo sé, esta es la primera novela que narra cómo los marcianos intentan conquistar la Tierra, así que es todo un clásico. Pero, como todos sabemos, no sería la última vez que la ciencia ficción nos cuenta la historia de las invasiones extraterrestres. Sin ir más lejos, echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Uno de los enemigos más icónicos de la serie de Mother es el Starman, casi podría decirse que es el enemigo principal en los dos primeros juegos. El diseño del Starman parece inspirado en el aspecto de Gord, un robot extraterrestre que aparecía en la película de 1951 The Day the Earth Stood Still. En fin, ya que hemos visto el origen del diseño de los enemigos, echemos un vistazo al origen del diseño de los protagonistas. Tanto por el tamaño y la forma de sus cabezas, como por la forma tan peculiar que tienen de andar, estos personajes recuerdan a los personajes de Peanuts. Incluso los peinados de algunos de estos personajes recuerdan a los peinados que encontraríamos en Mother. Aunque, todo hay que decirlo, estos personajes fueron diseñados por Shinbo Minami, un dibujante de caricaturas japonés. Y el diseño de los personajes de Mother se parece tanto o más a estas caricaturas que a los personajes de Peanuts. Pero por muy buenos que sean los gráficos y la música, lo más importante en este juego es el texto. Eso hace que la mayor responsabilidad vaya a Shigesato Itoi. Y lo cierto es que sí, desde mi punto de vista el texto es la mejor parte del juego. Pero claro, todo depende de si te cae bien Itoi o no. Como el texto es la parte más interesante de este juego, no puedo hablar abiertamente sobre él sin hacer spoilers sobre toda la gracia del juego. Lo más interesante de este texto es que nunca sabes qué esperarte por los cambios bruscos en el tono del juego. A veces intenta hacerte reír con las acciones de los enemigos. A veces intenta confundirte con el diálogo de algunos personajes. A veces intenta que te sientas incómodo. Y otras veces consigue que te sientas incómodo. Todo esto envuelto en tantas bromas y referencias al mundo real que es difícil seguir la cuenta. Tenemos los nombres de las ciudades, los experimentos con la electricidad de Benjamin Franklin, cuentos como Hansel y Gretel o Los tres ositos y ricitos de oro, y libros como El bebé de Rosemary o Pollyanna. En realidad podríamos resumir todas las excentricidades del texto del juego en el propio título del juego, Mother. ¿Qué quiere decir Mother? ¿Qué clase de juego se llama Mother? La última vez que vi que a Shigesato Itoi le preguntaban por qué había llamado al juego Mother, él dio dos respuestas. La primera era porque consideraba que el juego podría haber llegado a ser tan grande como para considerarse la madre de los otros juegos. Eso tendría cierto sentido, ya que Nintendo intentaría imitar el estilo de Mother en varios de sus siguientes juegos. La otra razón que da Itoi para el nombre Mother sería un homenaje a la canción del mismo nombre de John Lennon. John Lennon escribió la canción Mother como parte de una terapia. El padre de John Lennon lo abandonó cuando era pequeño y su madre pasaba poco tiempo con él y además murió cuando él tenía solo 17 años. En varios momentos de la canción, John Lennon quiebra su voz llamando a su madre, expresando su sentimiento de abandono. La fuerza de ese grito conmovió a Shigesato Itoi, que se sentía identificado con los sentimientos de John Lennon. Los padres de Shigesato Itoi se divorciaron. Él nunca veía a su madre y rara vez veía a su padre, que estaba muy ocupado en el trabajo.
así que él se crió prácticamente solo con su abuela. Y, por una de esas ironías del destino, Shigesato Itoi acabó teniendo una hija y divorciándose de su mujer, de tal manera que no podía ver a su hija. Así que él quería hacer un juego como Mother, como una carta para su hija. Pero él quería que el tono de esa carta fuera más optimista que la canción de John Lennon. Él quería que su hija no se sintiera sola ni rechazada. Un ejemplo de esto sería el personaje Pippi, que sería un homenaje a los libros de Pippi Calzas Largas. Al parecer, a Shigesato Itoi le gusta mucho cómo se maneja la ausencia de los padres en el libro de Pippi Calzas Largas. Escucha, yo soy tía Paracelius y he venido para ayudarte. ¿Comprendes, mi querida y pequeña Pippi? ¿Y por qué quieres ayudarme? Pues porque no tienes padres. Eso no es verdad. Yo tengo padres. ¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Mi madre está en el cielo. Y mi padre en los mares del sur. A eso me refería precisamente. ¿Estás sola y necesitas que alguien se ocupe de ti? No te preocupes, yo sé cuidar de mí misma. Pippi, eres demasiado pequeña para eso, por lo tanto debes venir conmigo. He encontrado un bonito lugar para ti en nuestro hogar infantil. Yo ya tengo un bonito hogar infantil. ¿Ah, sí? ¿Un hogar? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Aquí. Soy una niña y aquí estoy muy contenta. Este es mi hogar infantil. Y, al parecer, esa era una de las ideas que quería transmitir con Mother. Todo el mundo tiene problemas, pero no debes dejar que los problemas te depriman. Aunque Ninten nunca pueda ver a su padre siempre está ahí, al otro lado del teléfono, siguiendo su progreso, dándole ánimos, diciéndole que no debe exigir demasiado de sí mismo, y diciéndole que está orgulloso de él. Y dado que estos juegos fueron diseñados para que los jugara la hija de Shigesato Itoi, podríamos decir que el que está al otro lado del teléfono es el propio Itoi. Y, en el fondo, ¿qué nos queda que decir salvo recordad no llorar hasta el final? Mother, una obra maestra garantizada.